El tema a tratar será obtener una lista ordenada alfabéticamente y sin repetición en base a una lista de nombres. Se usan las funciones contar puntos sí, la función sí, la función caésimo menor, la función coincidir, la función fila, la función sí punto error y la función índice en su forma vectorial. Además, se usan los conceptos de nombres de rangos, rangos parcialmente fijados y comparaciones entre datos de tipo texto. En este ejercicio, mediante fórmulas, nos piden ordenar los siguientes nombres. Solo se puede usar una columna intermedia de ayuda, que en este caso sería nuestra columna de color rojo. Asumir que pueden existir nombres repetidos, como es el caso si se observa la columna que está a la izquierda de color negro. El nombre de Pedro aparece varias veces en la lista, en cuyo caso las repeticiones no deberán aparecer en la lista final. La lista final o respuesta es el rango que nosotros hemos marcado de color azul. Lo primero que debemos hacer es entender cómo trabaja el Excel las comparaciones tanto de números como de textos. Por ejemplo, si ubicamos una celda vacía cualquiera y colocamos el número 2 y al costado colocamos el número 5 y a su derecha ponemos igual, clic a la celda del 2, menor, clic a la celda del 5, nosotros sabemos que la máquina nos devuelve un valor lógico de verdadero. La máquina, por tanto, sabe que 2 es menor que 5 al momento que los comparo. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos letras, ponemos la letra A y ponemos la letra C, el computador también puede hacer una comparación entre ellas. Si ponemos igual la letra A y preguntamos si es menor que la letra C, la computadora nos devuelve verdadero. ¿Por qué? Porque internamente cada letra tiene un código numérico representado en el Excel. Cuando comparamos letras, lo que realmente hace Excel es comparar los valores numéricos representativos de cada una de estas letras. Sin embargo, el Excel hace algunas cosas más. Si supongamos tengo una combinación de letras AB y otra combinación de letras AD, el computador analiza estas palabras comparando los caracteres uno a uno. En otras palabras, compara la primera letra del AB, que en este caso es A, con la primera letra del AD, que en este caso también es la letra A. Como las dos primeras letras son iguales, comienza a comparar las segundas posiciones de cada una de las dos palabras. Por tanto, compara la letra B con la letra D. Por tanto, si yo preguntara ahora al revés, si AB es mayor que AD, la computadora me responde falso. ¿Por qué? Porque B es menor que D. ¿Esto a qué nos lleva? A que podemos también comparar palabras que tengan más de 2 caracteres. Por ejemplo, Carlos con Luis. Al momento que hacemos dicha comparación y preguntamos si Carlos es menor que Luis, el computador nos va a devolver verdadero, porque comienza a comparar la letra C, que es la primera letra de Carlos, con la L, que es la primera letra de Luis, y dice C es menor que L, la respuesta es verdadero y nos devuelve dicha respuesta en esta celda. Esa es la técnica que vamos a usar para poder resolver nuestro problema. Borramos los datos que hemos creado para dejar nuevamente esto en vacío. Nos ubicamos ahora en el rango rojo. En este rango tenemos que, de alguna manera, conseguir que aparezca una cierta numeración. Esta numeración guarda relación con los datos que se encuentran en el rango de nombres. Por ejemplo, si nosotros observamos el rango de nombres y pensáramos en un ordenamiento alfabético,
La primera persona que iría en la fila 1 de dicho ordenamiento sería Alberto. Por tanto, de alguna manera yo tengo que conseguir que en la celda roja que está en la misma fila de Alberto aparezca un 1, que indica que Alberto iría en la fila 1 de ese supuesto ordenamiento alfabético. Si seguimos observando, notamos que después de Alberto, alfabéticamente se encuentra Andrea. En esa celda roja que está al costado de Andrea, debería aparecer entonces el número 2, que significa que Andrea iría en la segunda fila de ese ordenamiento alfabético. Si seguimos buscando, encontramos a Ángela. Ángela debería estar en la tercera fila. Y así sucesivamente. Pero esto no lo vamos a colocar de manera manual. Debemos de crear una fórmula que sea capaz de, analizando los datos que están en el rango de nombres, genere esta numeración en el rango rojo. Borramos ahora los números que hemos puesto en el rango rojo y que han servido de ejemplo, y para entender la lógica que vamos a usar, vamos a copiar temporalmente los primeros nombres desde Carlos hasta Luisa, control C, a una zona de nuestra hoja de cálculo, control B chica. Y decimos lo siguiente: en esta lista pequeña de datos, yo sé que Alberto es la persona cuyo nombre aparecería en primer lugar dentro de la lista, si hubiera un ordenamiento alfabético. Yo necesito que a su costado aparezca el número 1. ¿Cómo lo conseguimos? Usamos la función igual, contar.si, abrimos paréntesis, marcamos el rango donde están las personas, presionamos F4 para fijarlo con dólar y ponemos coma. Acá estoy definiendo a todas las celdas de este rango de nombres. El truco se da en el segundo argumento. En el segundo argumento ponemos comillas y ponemos menor igual. ¿Y qué pasa si pongo el nombre de Alberto? ¿Qué estaría yo preguntando en este caso? Cerramos comillas, cerramos paréntesis y decimos: en esta lista de nombres quiero ver cuántos de ellos son menores o iguales a Alberto. Como nosotros sabemos que el Excel puede comparar nombres, por tanto lo que va a hacer es tomar cada nombre del rango, Carlos, Luis, Pedro, el mismo Alberto, José, Carla y Luisa, y los va a ir comparando contra el menor o igual a Alberto. Y va a determinar cuántos nombres son menores o iguales a él. Si nosotros analizamos, obviamente el único nombre que es menor o igual a Alberto es el mismo Alberto. Si doy Enter, me devuelve el número 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, si luego nos colocamos en esta pequeña lista y decimos: vamos a trabajar ahora con Carlos? Si decimos vamos a trabajar con Carlos, pondría igual contar.si, abrimos paréntesis, marcamos el rango de los nombres, lo fijamos con dólar, porque pensamos que luego esta fórmula podríamos copiarla hacia abajo en algún momento, coma, abrimos comillas, ponemos menor o igual y decimos Carlos. Cerramos comillas. ¿Qué estamos preguntando? Estamos diciendo a la computadora cuántas personas tienen su nombre menor o igual a Carlos. En nuestro ejemplo, Carlos sería una de ellas, Luis no, Pedro tampoco, Alberto sí, ya van 2 personas, José no, Carla
Sí, irían 3 personas y Luisa no. Por tanto, hay 3 personas cuyos nombres son menores o iguales a Carlos. Si doy Enter, me devuelve 3. Eso indica que Carlos sería la tercera persona en una posible lista ordenada alfabéticamente. Si vamos, por ejemplo, donde está Carla, nosotros ya podemos deducir que Carla sería la segunda persona de la lista. Vamos a probarlo. Igual, contar puntos sí, abrimos paréntesis, marcamos el rango de los datos, presionamos F4 pensando en que vamos a crear luego una fórmula que vamos a poder copiar hacia abajo, ponemos coma, abrimos comillas, ponemos menor igual, cerramos, o no, antes de cerrar comillas ponemos Carla, cerramos comillas, cerramos paréntesis y damos Enter y nos devuelve el 2. Entonces, esta es la técnica que vamos a tratar de usar en nuestra zona roja. Pero ¿cómo la vamos a usar? Bueno, primero vamos a borrar lo que tenemos trabajado acá como ejemplo. Nos ubicamos donde está Carlos, presionamos Control Shift flecha hacia abajo y lo primero que hacemos es verificar que no haya ni espacios en blanco ni caracteres 160 que puedan estar distorsionando un posible resultado. Para eso presionamos el botón de subrayado y nos damos cuenta que los datos se encuentran totalmente limpios. No hay absolutamente nada raro allí. Entonces desmarcamos y decimos, en este rango vamos a ponerle un nombre para poderlo trabajar. Y le vamos a poner nombres como nombre de rango. Damos Enter. Nos ubicamos en la celda roja, en la primera celda roja, y decimos lo siguiente, igual, contar puntos sí, abrimos paréntesis. El nombre del rango va a ser nombres, coma, abrimos comillas, ponemos menor, igual, y acá es donde viene el truco. Cerramos comillas, ponemos la I inglesa y hacemos clic a la celda donde está Carlos. Esto nos va a permitir crear una fórmula que pueda ser copiable hacia abajo y en cada una de las filas copiadas la función contar puntos sí va a hacer el conteo adaptado al nombre de la fila en la cual está trabajando. Cerramos paréntesis, damos Enter y este 5 significa que Carlos en un posible ordenamiento alfabético estaría ubicado en la 5ª posición. Siguiente paso, agarramos nuestro botón de relleno, lo arrastramos hacia abajo y probamos. Observen, Alberto está devolviendo el número 1. Si nos vamos a buscar a Andrea, devuelve el número 2. Si nos buscamos ahora a Ángela, devuelve el número 3. Por tanto, el primer paso, que es que me devuelva un número que coincida con la fila del supuesto ordenamiento alfabético, lo hemos conseguido. A continuación, nos vamos a la primera celda del rango azul y decimos, en este rango azul tienen que aparecer los mismos datos que están en el rango rojo, pero ordenados de menor a mayor. Para eso vamos a darle un nombre al rango rojo. Hacemos clic a la primera celda, Control Shift flecha hacia abajo para marcar el rango y le voy a poner como nombre ayuda. Damos Enter. Nos ubicamos ahora en la primera celda del rango azul y decimos igual
Y para hacer un ordenamiento de menor a mayor, usamos la función késimo menor. La función késimo menor tiene dos argumentos. El primer argumento es el rango, que en este caso sería ayuda, coma. Y el segundo argumento es la posición késima menor que deseo hallar de dicho rango. Por tanto, la primera celda azul tendría como segundo argumento el 1. La segunda celda azul tendría como segundo argumento el 2. Y así tendríamos que ir bajando 1, 2, 3, 4, 5, 6 como segundo argumento de la función késimo menor. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Aplicamos la función fila, abrimos y cerramos paréntesis y decimos menos 4. Como la función fila ahorita está trabajando en la fila 5, fila con paréntesis de apertura y paréntesis de cierre me devuelve el número 5. Menos 4 me devuelve el número 1. Por tanto, el késimo menor buscará el mínimo valor del rango llamado ayuda. Cuando copiemos la fórmula hacia abajo, fila tendrá el valor 6, y luego 7, y luego 8, y luego 9. Y al restarlo de 4 nos devolverá el 2, el 3, el 4 y el 5 sucesivamente. Cerramos paréntesis, damos enter, ya tenemos el número 1 hallado y con el botón de relleno lo arrastramos hacia abajo hasta la posición de la última celda azul. ¿Qué es lo que hemos conseguido? El número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5. ¿Qué significan estos números? Son las posiciones donde se encuentran los menores valores en orden creciente. Por tanto, este 1 luego podríamos buscarlo acá en esta zona, en el rango de ayuda. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar acá, en esta posición. Si encontramos la fila donde está el 1, ya tenemos la fila donde está Alberto. Y esa es la respuesta que podríamos obtener. Entonces, nuestro siguiente paso es buscar este 1 dentro de la matriz ayuda para saber en qué fila se encuentra. ¿Cómo lo hacemos? Antes de la función késimo menor, pongo coincidir. Abrimos paréntesis. Me voy al final y ponemos coma. ¿Dónde voy a buscar este 1? En la matriz ayuda. Coma. ¿Qué tipo de coincidencia vamos a considerar? 0. Coincidencia exacta. Cierro paréntesis. Damos enter. ¿Y este 4 qué significa? Que la primera persona en orden alfabético en esta lista es aquella que se encuentra en la fila 4 del rango rojo. Y justo en la fila 4 del rango rojo es donde paralelamente hacia la izquierda se encuentra Alberto. Hacemos doble clic hacia abajo para poder copiarlo y decimos: la segunda persona que aparecería en un ordenamiento alfabético es aquella que se encuentra en la posición 16 del rango rojo. Si comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, llegamos justo donde está Andrea. Y entonces decimos: ya tenemos la estructura para poder hacer nuestra búsqueda. Como la función coincidir me está devolviendo la fila donde se encuentra el nombre de la persona, le antepongo la función índice. Abrimos paréntesis. Y como nosotros sabemos, la función índice tiene dos formas de trabajar: su forma matricial y su forma vectorial. En su forma matricial necesita tener 3 argumentos. En su forma vectorial solamente necesita tener 2. En nuestro caso, la función índice
va a trabajar sobre la matriz vectorial llamada nombres. Por tanto, ponemos una coma y solamente necesitamos el segundo argumento de la función, que es precisamente el coincidir, el que me va a devolver la fila que deseo obtener como respuesta. Cerramos paréntesis, damos enter y ya apareció Alberto. Si luego hacemos doble clic hacia abajo, podemos ver que sale Andrea, sale Ángela, la cuarta persona era Carla, recién nos estamos enterando en estos momentos, sigue con Carlos, pero ¿qué pasa con Pedro? Como ustedes recordarán, Pedro aparecía repetido varias veces. ¿Qué hace el computador? Lo coloca junto, uno debajo del otro, dentro de este ordenamiento alfabético. Por tanto, de acá hemos podido deducir que Pedro está apareciendo en nuestro ejemplo 4 veces. Por tanto, si la pregunta hubiese sido crear una lista ordenada alfabéticamente, esta sería nuestra respuesta. Ahora bien, si nos dicen crear una lista ordenada alfabéticamente, donde en el caso en que hayan repeticiones, estas no aparezcan en la lista, seguimos con 2 procesos adicionales. El primer proceso implica modificar la fórmula que está en el rango de ayuda, diciendo de que si el nombre de la persona aparece más de una vez, en esa celda roja correspondiente a dicha fila reemplazaremos el número que está saliendo por vacío. Por ejemplo, para Carlos tenemos el número 5, para Luis tenemos el número 12, para Pedro tenemos el número 21. Si buscamos la siguiente aparición de Pedro, en este número 21 debemos hacer un reemplazo para que esta celda aparezca como vacío. Si encontramos nuevamente otra vez a Pedro, este número 21 debe aparecer como vacío. Por tanto, Pedro solamente debe de tener numeración cuando aparezca por primera vez en la lista. ¿Cómo lo conseguimos eso? A través de una función contar.si con rangos crecientes. Trabajar con rangos crecientes significa que al momento que definimos el rango, la primera parte del rango, o sea la celda inicial del rango, va a estar fijado con $, mientras que la celda final del rango la dejamos libre para que pueda crecer verticalmente y así ir tomando cada vez rangos de mayor tamaño. Pongámonos en práctica. Colocamos nuestro cursor en la celda roja donde hemos hecho la fórmula original y para evitar confusiones, después del igual vamos a meterle varios espacios en blanco. Ya sabemos que esta función que estamos moviendo está funcionando correctamente hasta este punto. Nos colocamos nuevamente después del igual y decimos contar.si. Abrimos paréntesis. En esta función contar.si vamos a crear el siguiente rango. Hacemos clic donde está Carlos, por tanto está apareciendo B5. Luego ponemos los 2 puntos verticales y aparece B5, 2 puntos B5, coma. ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Cuántas veces aparece Carlos? Volvemos a poner B5 y cerramos paréntesis. En esta fórmula que estamos creando, el primer B5 del rango le hacemos un clic ahí y presionamos la tecla F4 para fijarlo con $. Esto lo que hace es crear rangos de dimensión variable cuando la fórmula sea copiada hacia abajo. Y decimos, la primera fórmula va de B5 a B5, solamente es una celda. ¿Y qué estoy preguntando? Por el valor de Carlos, o sea, valor de B5. Por tanto,
este contar puntos sí me va a devolver 1. En el rango de Carlos, ¿cuántas veces está Carlos? Obviamente me devuelve valor 1. Ese 1 también significa que está apareciendo por primera vez. Cuando copiemos la fórmula hacia abajo, el rango va a ser de B5 a B6. El primer B5 está fijado con dólar, por tanto no cambia. El segundo B5, como está libre, pasa a ser B6. Y preguntamos por el valor de la celda B6. Entonces, en otras palabras, estamos marcando dos celdas, que serían Carlos y Luis, y le estamos preguntando por el contenido de Luis. ¿Eso qué significa? Nos estamos diciendo cuántas veces aparece Luis en ese rango de dos celdas. La respuesta volverá a ser 1. Eso significa que Luis está apareciendo por primera vez. Por tanto, si nosotros aplicamos este contar puntos sí y nos devuelve 1, significa que el nombre de la persona está apareciendo por primera vez. Si devuelve un número diferente de 1, significa que está apareciendo por segunda, tercera o cuarta vez. Entonces, antes del contar puntos sí, ponemos un sí. Y después del contar puntos sí, vamos a preguntar si esa función, si ese resultado es igual a 1. Si eso se cumple, ponemos coma. Y decimos, si el contar puntos sí devuelve 1, aplicamos toda la función que tenemos a nuestro costado. Le quitamos los espacios en blanco con paciencia para poder llegar a ese punto. Y decimos, coma. En caso contrario, no deseo que aparezca ningún valor en esa celda. Y ponemos entonces 2 veces las comillas. Cerramos paréntesis. Damos enter. ¿Por qué se mantiene el 5? Porque Carlos está apareciendo por primera vez. Cuando copiamos hacia abajo con el doble clic, observemos lo que sucede. Luis aparece por primera vez, aparece un 12. Pedro aparece por primera vez, muestra un 21. Alberto aparece por primera vez, muestra un 1. José aparece por primera vez, muestra un 10. Seguimos bajando. Cuando encontramos a Pedro, que ahora está apareciendo por segunda vez, la celda está vacía. Si buscamos al siguiente valor de Pedro, también encontramos que su celda está vacía. Por tanto, si nos vamos ahora al rango azul, donde estamos aplicando una función késimo menor, la función késimo menor solamente analiza en un rango las celdas que tienen valores numéricos. Por tanto, no toma en cuenta a las celdas vacías. Por tanto, las repeticiones no van a ser consideradas en el késimo menor. ¿Esto a qué nos lleva? A que si nosotros revisamos las últimas celdas de la función, vamos a encontrar un error de número. ¿Por qué aparece un error de número? Por las 3 celdas vacías que han aparecido en el rango de ayuda, producto de las repeticiones de Pedro. Si deseamos que esto se vea mejor, entonces a esta fórmula original presionamos F2, nos vamos al inicio de la fórmula y una vez que estamos ubicados en el inicio de la fórmula, vamos a aplicar una función sí. Punto error. Abrimos paréntesis y decimos, si la función diera error, nos vamos hasta el final de la fórmula y en el final de la fórmula decimos, ponemos coma vacío. Si la función no devuelve error, simplemente ejecuta la función y devuelve el resultado previsto. Damos enter, nuevamente aparece Alberto y observen cuando copiamos la fórmula hacia abajo con doble clic. Las celdas que estaban dando error ya aparecen totalmente vacías. Entonces, prueba final. Hacemos clic donde está Alberto, en la celda negra, y lo reemplazamos por un nombre que ya existe, Pedro. Si damos enter,
observamos que desaparece Alberto del rango azul, porque obviamente el nombre ya no está, y tenemos una celda vacía adicional, producto del Pedro que adicionalmente hemos colocado. Regresemos nuevamente, en vez de Pedro, vamos a colocar Alberto en cualquier posición, no hay problema. Damos Enter y notamos que nuevamente Alberto aparece en la lista y solamente ahora hay 3 celdas vacías por las repeticiones de Pedro. Y con esto llegamos a nuestro resultado deseado.